Les estamos saludando en un nuevo Sin Pauta aquí desde su radio La Serena Televisión para que usted nos pueda visualizar y escuchar a través de todas las plataformas que están disponibles. Te está apareciendo ahí Eduardo Lara, CRM de Energía. Ese fue nuestro invitado que estaba en el programa anterior. A quien saludamos porque justamente está pasando a tercer trámite. Lo que nos comentaba Eduardo era de esto del subsidio eléctrico. Bueno, se acuerda que se había postergado. Efectivamente se postergó porque todavía está en discusión en el Parlamento, y de acuerdo a la última información que tenemos, simplemente esto pasó a tercer trámite. Así nos dice Karina Arancibia, la periodista, dice que ampliación del subsidio eléctrico avanza a su debate. En particular, dice, en la sesión quedó de manifiesto la importancia de contar con más información sobre el efecto económico que tendrá esta herramienta en las inversiones, como también sobre el real número de beneficiarios. Es decir, tenemos por un ratito más esto de en la ampliación del subsidio eléctrico que avanza ahora a su debate en particular. Y ya lo había comentado Eduardo Lara, el CRM de Energía, en la conversación que habíamos tenido anteriormente. Y nosotros lo invitamos a seguirnos, a conversar, a pensar, discutir con respecto a los diferentes temas de lo que están sucediendo, especialmente en nuestro país. Y bueno, hoy día es un día muy especial, sobre todo para el mundo católico, por el fallecimiento del Papa Francisco. Sin duda un impacto para el mundo católico especialmente, y para muchos ciudadanos del mundo también, en la cual la palabra del Papa constituía, en especial la palabra del Papa Francisco, constituía mensajes muy especiales. Tenemos que reconocer, y lo ha dicho muchísima gente, que el Papa Francisco, en su calidad de jesuita, por primera vez un sacerdote jesuita asumía el papado de la Iglesia Católica, y también es conocido ampliamente las virtudes reconocidas del mundo jesuita, especialmente en el trabajo social. Casi la mayoría de los trabajos sociales emprendidos en el mundo católico está inspirado en los sacerdotes jesuitas, y muy especialmente se recuerda hoy a su santidad Padre, ¿cierto? A su santidad Francisco, porque obviamente inspiró una apertura de la Iglesia Católica a muchas cosas, especialmente a las familias de padres separados, a la homosexualidad, a una serie de aceptaciones por parte de la Iglesia a la diversidad, y creo que eso fue absolutamente relevante para el pontificado del Papa Francisco. Hoy día es curioso, yo estuve haciendo un recorrido por los diferentes programas que tiene CNN en español, Telefe en Argentina, Perú Mágico en Perú, y de verdad es curioso, pero llama mucho la atención cómo percibe hoy día la población en forma bien especial. En Argentina, que se supone que el Papa tenía una mayor presencia, por ejemplo, un señor le preguntó al periodista qué opinaba o cuál era su sentimiento con respecto al fallecimiento del Papa Francisco, y dijo, bueno, se murió un argentino más. Otra persona no estaba enterada, otra persona dijo, en realidad hay muchos problemas más que hay que abocarse que a la muerte del Papa, etc. En la televisión peruana entrevistaron a un señor que justo coincidió que era un turista chileno. Le preguntaron qué opinaba sobre el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, y dijo, la verdad que nosotros venimos recién llegando, me acabo de enterar de lo que usted dice, pero no voy a opinar porque yo pertenezco a otra religión. Entonces,
de verdad esto nos tiene que llamar la atención de una u otra manera, cómo se percibe el fallecimiento de un alto dignatario de la Iglesia Católica como el Papa Francisco. Lo que sí está absolutamente claro es que nosotros vamos a tener en los diversos medios de comunicación de nuestro país una extensa programación con respecto al fallecimiento del Papa Francisco. Seguramente van a dar su legado, su historia, su presencia en diferentes países, sus pensamientos, su palabra y bueno, y también algunas novedades que se concluyen con la finalización de su pontificado, porque en primer lugar dejó dos grandes hitos que marca la Iglesia Católica. Uno, en que el ataúd solamente tiene que ser de madera, sin mayor rimbombancia, por decirlo así. Y segundo, que no va a ser sepultado en el centro de Roma, ¿cierto? En la iglesia principal de Roma, sino va a ser una basílica mayor, donde va a ser sepultado de acuerdo a sus propios deseos. Asimismo, habitualmente se vive un duelo más o menos de 9 días y el Papa dejó la petición de que esto no se alargue más de 4 a 5 días del duelo por su fallecimiento. Obviamente va a marcar de una u otra manera hasta el último momento un poco lo que ha significado el pontificado del Papa Francisco, que recordemos ha sido el primer Papa latinoamericano que asumió el pontificado de la Iglesia Católica. Seguro que vamos a tener una serie de eventos y responsos, y obviamente esto va a seguir porque recordemos que viene el Concilio Vaticano, es donde se tiene que elegir al nuevo Papa. Ahí tengo entendido que son 140 los cardenales que están en condiciones y que no pueden ser mayores de 80 años, así que va a ser una larga tarea. Uno de los estudiosos del ámbito católico señalaba que era bien complejo la elección del nuevo Papa, porque la gran mayoría son cardenales nombrados justamente por el Papa Francisco. Y, sin embargo, muchos no se conocen unos entre otros. Los más conocidos son los más antiguos, que diríamos son de la antigua generación, y la nueva generación, que fue el cardenalicio del legado del Papa Francisco. Y de acuerdo a esto se señala que es más complejo entonces la elección de un nuevo Papa. Ahora, ¿cómo se elige el Papa? Cada uno va votando, va poniendo un nombre de la persona que le interesa que asuma el pontificado, y así van disminuyendo los nombres hasta que alguno de ellos obtenga los 2/3 del colegio de cardenales. Esperemos que esto suceda así. También le van a dar un poco a los temas de la profecía. Recordemos que dicen que después viene un Papa Negro, viene un desastre mundial, etc. Pero esas son las predicciones de Nostradamus, y esperemos que no nos apuremos con los acontecimientos. Sin embargo, el mundo sigue rodando y el Chile sigue rodando. Y yo no quiero dejar pasar lo que ocurre especialmente en nuestro país, porque tenemos que tomar en cuenta que se nos acerca algo que es muy importante, y que son las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Y en esto yo sigo diciendo de que es muy importante, porque nosotros tenemos el derecho a voz y voto, e inclusive un derecho a voz y voto que no tiene absolutamente ninguna diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos
ya sea en dinero o en propiedad o lo que sea. Simplemente cada uno de nosotros tiene derecho a un voto que es de similar importancia y peso en relación a cualquier otro voto. De hecho, el próximo domingo 29 de junio vamos a tener las primarias, que son las elecciones primarias presidenciales y parlamentarias. Recordemos que para estas elecciones parlamentarias, para estas elecciones primarias, primero no es obligatorio el voto, es decir, no tenemos obligación de votar. En segundo término, los militantes de los partidos que están aglutinados en una lista, ya sea de derecha, izquierda, centro, lo que sea, solamente pueden votar los militantes de esa lista o de los partidos que conforman esa lista, más los independientes que así lo deseen. Y en la otra lista pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, los militantes de la lista A, donde están los partidos que yo milito, no pueden votar por la lista B, que están los otros partidos que son contrarios a la militancia mía. Por consiguiente, las personas que no son militantes tienen derecho a votar en la lista que quieran. Y los militantes solamente tienen derecho a votar en la lista de los partidos en que ellos tienen militancia. Es difícil decir si es prioritario o no es prioritario, o si es importante o no es importante para nosotros. Sin embargo, una de las cosas que sí tiene relevancia es que nosotros tenemos la capacidad de hacer algún filtro en alguna lista, en el sentido de decir, nosotros somos independientes, pero pensamos que la ideología de esta lista debe ser representada por aquel que tenga la mayor capacidad que nosotros pensamos de pasar a ser definitivamente el candidato de esa lista, de esa ideología, de ese pensamiento político, y entonces ahí nosotros hacemos una participación, inclusive como independiente. Sin embargo, reitero, no siendo una obligatoria, usted también se puede quedar tranquilamente en su casa, recordando que ese domingo 9 de junio, 29 de junio, es un día feriado, por si acaso. Sin embargo, se nos va a aparecer las elecciones ya reales, ¿cierto? Que va a ser en el mes de noviembre, y ahí donde sí todos tenemos la obligación de votar. Y ahí sí que nosotros tenemos que el 16 de noviembre, el domingo 16 de noviembre, tenemos las elecciones presidenciales y parlamentarias, que en el caso nuestro de la región de Coquimbo, solamente llevamos candidatos parlamentarios a diputados. Recordemos que tiene una duración de 4 años y los senadores ya están elegidos por 8 años, a nosotros no nos corresponde. Por consiguiente, está absolutamente claro que vamos a tener que elegir a nuestros parlamentarios, a nuestros representantes, a los diputados. Y ahí, en ese sentido, yo quiero ser bien claro en pedirles que nos informemos del cumplimiento a la tarea encomendada como parlamentarios a los señores representantes de nuestra región, a las damas y los caballeros. Porque de una u otra manera, esto significa que nosotros tenemos que votar en conciencia propia de quién nos merece y nos parece que nos puede representar, porque hace la pega de parlamentario, no otras pegas, ni ofrecen pega, sino ejercen con prontitud, con transparencia, el cargo de
encomendados como diputados de la República, no como diputados del grupo que lo eligió, del grupo ideológico, de sus pensamientos políticos. Ellos son, cuando son electos, son diputados de la República. Y en ese sentido es bueno informarnos del trabajo que han realizado y de las competencias que tienen para realizar el trabajo. Yo estaba viendo este fin de semana un informe de CIPER. Nosotros siempre comentamos lo de CIPER porque es transparente, es bien informado, es contundente la información. Fíjese que la periodista Paulina Toro, este fin de semana pasado, en CIPER, hizo una investigación que nos parece muy importante porque podría estarse repitiendo con muchos otros parlamentarios, y porque también es importante que nosotros tengamos claro que el parlamentario está habilitado para esto y que nosotros le vamos a pedir que actúe con la mayor rectitud y moralidad. Un diputado dice finiquita al asesor. Un diputado finiquitó a su asesor y se le indemnizó por 11.7 millones de pesos. Y a los poquitos meses, este mismo asesor del diputado fue recontratado y pasó de tener un sueldo de 2.1 millones de pesos mensuales a 3.1 millones de pesos mensuales. Es decir, le terminaron el contrato, le pagaron indemnización, lo volvieron a recontratar y le subieron el sueldo en 1 millón de pesos. ¿Por qué tiene importancia esto? Muy simple, porque las indemnizaciones y las recontrataciones se pagan con fondos públicos. Ahora, en este caso, y este suceso en particular, como lo comenta la periodista Paulina Toro, el diputado René Alinco, independiente, pidió finiquitar al abogado y asesor Rodrigo Álvarez en octubre del 2024. Y bajo esa premisa se le indemnizó en 11,7 millones de pesos. Sin embargo, este abogado fue recontratado en febrero del 2025 con un sueldo aumentado en 1 millón de pesos. Es decir, percibía antes 2,1 millón de pesos y fue recontratado por 3.1 millones de pesos. ¿Esto por qué sucede? Porque el Congreso tiene una cláusula especial que señala que al término del periodo parlamentario se finiquitan a todos sus asesores. Es decir, terminados los 4 años, todos los asesores que se les paga con fondos públicos son finiquitados y se les paga un finiquito. Ahora pasa que de acuerdo a esto, significa que terminado el periodo, pasa todo. Sin embargo, perfectamente, si este parlamentario sale reelegido y quiere volver a contratar a su equipo, se le vuelve a contratar a su equipo, que fue indemnizado, ¿cierto?, anteriormente, de acuerdo a lo que señala las normas que tiene fijada el Congreso. El Congreso los contrata entonces estos asesores por el Código del Trabajo y terminan su bequita con el fin del periodo parlamentario. Es decir, cada 4 años reciben indemnización. Y si son recontratados, nuevamente se les sigue pagando.
La periodista Paulina Toro de CIPER señala dónde está la importancia de lo que yo le estoy contando. Usted analice si es importante o no es importante. Que todas las indemnizaciones y todas las recontrataciones y toda esta fórmula que tiene justamente el Congreso de la cláusula de terminar y finiquitar por el periodo que tiene el diputado, son pagados con fondos públicos. De hecho, la periodista señala que solicitaba por CIPER al diputado René Alenco su opinión con respecto a esto, dijo simplemente que fue finiquitado de común acuerdo con su asesor, con su abogado asesor. ¿Tiene importancia o no tiene importancia? Analícelo. Si usted considera que es lo legal, está perfecto, no hay ningún problema, así lo estipula la cláusula del Congreso. Sin embargo, puede que a usted le llame la atención, como a nosotros nos llamó la atención este tipo de situaciones que acontecen especialmente con fondos públicos. Por otra parte, una información bien interesante que también saca la periodista Francisca Soto de CIPER este fin de semana, señala que la agrícola El Cerrito, sociedad anónima perteneciente al señor Andrónico Luxi, fue condenada por extracción ilegal de aguas. Esto fue visto por CIPER el año 2021, donde se dio a conocer que sin autorización se extrajo agua del estero Derechos y esto se presentó un recurso a la Corte de Apelación de Santiago en el año 2024 y ahora la Corte Suprema decidió afirme una multa de 60 millones de pesos que fue impuesta por la Dirección General de Agua. Cabe señalar que el estero Derecho está en la cuenca del río Elqui y fue denunciado por un grupo de agricultores del Valle del Elqui. Sin duda, esto es bien interesante porque demuestra que, bueno, primero nadie está por sobre la ley, en segundo, de que los agricultores que se vieron afectados fueron escuchados. Obviamente existen los procesos que la justicia permite, ¿cierto?, de poderse oponer a un dictamen de un tribunal de alzada. Finalmente la Corte Suprema determina que el agrícola El Cerrito tiene que pagar esta multa de 60 millones impuestos por la Dirección General de Agua a raíz de haber extraído sin autorización agua del estero Derechos que está en la cuenca del río Elqui. Esto más que nada tiene una relevancia importante porque uno de los elementos que a nosotros nos complica bastante es la falta de agua. Y esta falta de agua está muchas veces comprometida por estas acciones como el extraer agua sin autorización. Y ahí actúa entonces la Dirección General de Agua y simplemente la Corte Suprema deja firme esta multa de 60 millones de pesos. Esto nos contó la periodista Francisca Soto de CIPER y la verdad que hay algo que es bien importante, hacer seguimiento a lo que acontece en nuestro país y que usted tenga claro este caso de los finiquitos y contrataciones de los parlamentarios, de esto de extraer agua sin autorizaciones, cosas que no afectan a todos, sino le afectan solamente a unos pocos.
el agua traída en forma sin autorización daña no solamente a los agricultores, sino daña también el flujo de agua que va siendo utilizada para otros fines. El que se contrate y se finiquite a diestra y siniestra con fondos públicos también es importante para todos nosotros. Y otra investigación, a nosotros nos gusta mucho conversar un poco de estos temas que CIPER nos da a conocer, porque en la mayoría de estos casos no se conocen en el mundo de la prensa en general. Y la idea es que nosotros tengamos alguna noción de las cosas que están sucediendo, porque vuelvo a repetir, todo lo que está sucediendo nos da motivos para, como diría un buen chileno, mejorar el ojo cuando tengamos que elegir a nuestros parlamentarios y saber si están haciendo la pega y la pega que les corresponde como parlamentarios. En un reportaje también de Camila Ginoves y Martina Adame, dos periodistas también de CIPER, se habla de un tema que a nosotros nos compete, porque hoy día se habla livianamente, por decirlo así, livianamente, de la delincuencia de niños, donde los niños están convirtiéndose en delincuentes. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido antiguamente como Mejor Niñez? Bueno, ahora se llama Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Ex Mejor Niñez. La mayoría le sigue diciendo Mejor Niñez, porque en realidad hacer todo el articulado, como se llama el servicio, es más o menos complejo. En esta investigación se establece que los niños bajo el cuidado del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ex Mejor Niñez, estos niños se ven obligados a permanecer en los recintos no por motivos de salud, sino por problemas estructurales en la residencia. Es decir, algo está pasando. Dice que el déficit de cupos, falta de residencia especializada, junto al cierre de algunas de estas y el rechazo a recibir jóvenes con problemas de salud mental, los deja en el limbo institucional. Es decir, hoy día hay niños y adolescentes con problemas de salud mental que están bajo el cuidado del Servicio de Protección, del Servicio Nacional de Protección Especializada. Sin embargo, estos niños no pueden ser derivados a recintos especializados por problemas estructurales. Y el déficit de cupo, la falta de residencias especializadas, el cierre de algunas de estas y el rechazo a recibir jóvenes con problemas de salud mental, hoy día está provocando un serio problema en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Se establece que a 3 años de la implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se observa un déficit en plazas y aumento de problemas en salud mental en los menores. Claro que sí. Cuando estamos hablando de niños delinquiendo, cuando estamos hablando de niños asesinando, es porque hay un problema de salud mental, porque no entienden o no comprenden o no asimilan lo bueno y lo malo, lo que es delito. Las consecuencias de las acciones no la tienen absolutamente para nada, por un problema obviamente mental. Su salud mental
no les permite discernir en forma correcta las acciones que están realizando como asalto, amenaza, homicidio. Y cuando se crea un servicio, parten por la eliminación del CENAME, se crea Mejor Niñez, se elimina Mejor Niñez, se crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y a 3 años de la implementación de este servicio se observa un déficit de plaza y un aumento de problemas de la salud mental en menores. Es ahí cuando yo le diría que este es un problema legislativo, del Ejecutivo y del Legislativo, porque obviamente los jueces de familia se ven en la necesidad de tomar determinación sobre dónde enviar a estos niños, y si lo hacen internación en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se van a encontrar con que no van a recibir el tratamiento adecuado, porque no existe. Y entonces, ¿por qué se liga esto? Muy simple. Cuando usted vaya a definir por qué parlamentario usted va a votar para que sea su representante y legisle con respecto a estos temas, y el Ejecutivo ponga también las platas correspondientes y la infraestructura correspondiente para solucionar estos problemas y no seguir teniendo niños en actos delincuenciales gravísimos como homicidio, robo con violencia. Cuando nos encontremos en esa situación, pregúntele a su parlamentario ¿qué opina? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a fiscalizar, que es la misión de los diputados? Fiscalizar el funcionamiento de los servicios públicos. ¿Qué va a hacer con respecto a que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia no solamente lo limitemos a fiscalizar si hacen la pega o no hacen la pega, sino si el Ejecutivo dispone de los fondos y de los requerimientos de infraestructura para que hagan la pega? E inclusive, es más, recordemos que hace un tiempo atrás se produjo un paro de funcionarios que señalaban de que los encasillamientos que se habían hecho en nuestros nuevos servicios no habían sido los adecuados, porque simplemente las personas que se contrataron no eran los profesionales que se requerían para lo que se necesitaba. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones con respecto a las próximas elecciones, usted le puede preguntar a su parlamentario: ¿usted contrata asesores, los despide y después los vuelve a contratar y le aumenta el sueldo así como va? Porque eso se paga con fondos públicos. Usted le pone ojo a las sanciones que sean más allá de pecuniaria, ¿cierto? Que sean más allá de plata, a las personas que extraen agua sin autorización. ¿Usted le va a meter el diente a esto o no? O simplemente pasó nomás y se va, pago y chao. Usted va a fiscalizar que tanto el Ejecutivo como los servicios respectivos puedan cumplir la tarea asignada por ley y que hoy día es prioritario, sobre todo porque está dirigido el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia a niños y adolescentes que hoy día están cometiendo de forma reiterada delitos y utilizados por mayores. Entonces, pongámosle ojo. Importante, ahora si usted quiere, entre a CIPER para ver el reportaje completo de Camila Geneu y Martina Adame, que sin duda nos tiene que hacer pensar. Si mire,
esto no se trata de que sea noticia o no sea noticia, se trata de que nosotros como ciudadanos tenemos que estar informados de estas cosas para elegir bien, elegir a aquellos parlamentarios que se van a preocupar si contratan y recontratan con fondos públicos, aquellos parlamentarios que van a ver que si las sanciones en billete son las adecuadas para extraer agua sin autorización. Aquellos parlamentarios que van a estar preocupados si el problema de los adolescentes no es si bajamos la edad para enjuiciarlo o no enjuiciarlo. El problema es cómo nosotros afrontamos la prevención y el cuidado de estos menores y estos adolescentes a través de un servicio nacional que se crea justamente con esa idea, con ese motivo, con esa función. Y que hoy día, a 3 años de haberse implementado, se observa este déficit en plaza y los aumentos de problemas de salud mental en los menores. Ahí es donde tenemos que ponerle el diente. Ahí es donde nosotros tenemos que decir: yo voy a votar informado, yo voy a elegir bien. Si nosotros queremos que nuestro país mejore en su accionar, en su desarrollo, en su cumplimiento, tenemos que elegir la autoridad adecuada para eso. No porque son bonitos, no porque hablan lindo, no porque, no sé, no. Simplemente porque hacen la pega. Hacen la pega que la ley dice que tiene que hacer como legislador. Entonces ya ahora le doy como 3 tips, así como 3 tips. Cuando usted vaya a ver a las campañas, vea si los honorables candidatos le hablan sobre estos temas que son relevantes. ¿Usted cree que termine la delincuencia de niños y adolescentes? Bueno, hay que ponerle ojo a esto. A esto hay que ponerle ojo. Si no, es bien importante. Y finalmente hay un tema que esto se lo quiero dejar como tarea para la casa. No voy a entrar a andar mayor en problemas. Es decir, no voy a ahondar mayormente sobre esto. Le voy a dejar tarea para la casa. Nuestra colega periodista Francisca Saitúa nos envió una información bien importante y que se refiere a un inversionista austriaco, Cevdet Caner, que está adquiriendo la minera Tres Valles en el Valle del Elqui. Se conoce como la MTV. Bueno, don Cevdet Caner entonces adquirió a través de New Group esta minera, que de acuerdo a lo que señala la información, la planta de la minera Tres Valles se implementaría en una votación a más de 750 trabajadores directos, a más de 5.000 empleos indirectos. Y esto es y especialmente para las comunas de Salamanca, Illapel y otras comunas de la provincia de Choapa. Bueno, don Cevdet Caner es un empresario inmobiliario kurdo-austriaco, que es director ejecutivo de Aggregate Holding y reside en Mónaco. Es bien interesante esto porque sin duda una muy buena inyección para la minería en el Valle del Elqui. Yo lo que sí le diría, y por qué le digo que estaría para la casa, porque creo que en el ámbito empresarial mayor, no solamente minero, uno va conociendo diferentes inversores y que finalmente uno le dice: qué bueno que fulano de tal invierta en esto, bienvenido sea,
Sin embargo, recordemos, y yo me estoy recordando, cuando la compañía Mineral Indio fue comprada por un empresario australiano, ¿se acuerdan ustedes? Nosotros lo recordamos muy bien en nuestra región, porque era el mismo que había comprado la compañía Telefónica en algún momento, y todo era amarillo-azul, ¿de acuerdo? Todo era amarillo y azul. Eran los colores corporativos australianos, y nosotros teníamos esto. Bueno, finalmente estas experiencias con muchos empresarios terminan en cierre, quiebra, y lamentablemente también nos pasó con la última minera, ¿cierto?, que compró la Mineral Indio, que querían hacer un proyecto en el norte y que finalmente hicieron ahí algunos destrozos medioambientales, inclusive a nivel interno la compañía tuvo que tomar sanciones. Entonces, siempre es importante preguntarse quién está detrás de las adquisiciones y el futuro que nos puede traer, y la seguridad de que esto puede ser un muy buen proyecto y que nos puede dar pie para muchos años más. Así que nosotros felicitamos a este inversionista austriaco, Cevdet Caner, y sin duda esperamos que la minera Tres Valles avance raudamente en lo que significa mayor trabajo para mucha gente, que sea un proyecto que tenga una buena durabilidad. Y la tarea para la casa, que vea usted, por último métase a Google y vea ahí, haga un análisis, quién es quién, de qué se trata, cómo es, cómo va a ser. Pero eso es como tarea para la casa, es como para que usted saque sus propias conclusiones. Porque, sin duda, quiero finalmente reiterar, estoy casi abocado, como una pauta en realidad, pero a que usted tenga los mayores datos posibles para elegir a los mejores parlamentarios que nos representen y que hagan la pega de parlamentario. Al mejor ejecutivo posible que haga la pega como ejecutivo, como presidente de Chile, no del grupo que representan, ni del grupo ideológico, ni nada por el estilo. De tal manera que ojalá tanto el ejecutivo como el legislativo colaboren de tal forma que nosotros podamos tener una mejor justicia. Porque yo entiendo cuando la máxima autoridad de justicia en nuestra región, como la presidenta de la Corte de Apelaciones o los jueces, señalan que si no tienen los instrumentos adecuados para resolver los temas que nosotros nos están aquejando como ciudadanos, es responsabilidad de un ejecutivo y de un legislativo. Si un juez de garantía no tiene la capacidad de decir que un personaje se merece ir derechito a reclusión, si no lo pide el Ministerio Público, ni lo pide la defensa, entre comillas, que no lo pide nunca la defensa, el juez no tiene facultades. Que si el legislativo determina que un personaje que comete un delito, del que sea, y se le deja ir con medidas cautelares, con lo cual es posible que se dé a la fuga, y no se establece que mientras no determine la Corte de Alzada, la Corte Superior, si queda afirme o no afirme, esta persona debería permanecer en custodia, porque ya es habitual que muchas personas que se determina que no quedan en custodia simplemente se van para su casa, se apela a la Corte dice adentro de nuevo. Sin embargo, como nos pasó en el caso de este grupo de droga, que prácticamente se fugaron todos.
que han tenido que la policía hacer un trabajo arduo, empezarlo a pillar poco menos que da uno. Entonces costará mucho que los señores legisladores legislen con respecto a que la situación procesal de una persona imputada no termina hasta que la Corte Superior determine si afirme o se cambia la sentencia de primera instancia. Es cortito, y así no vamos a estar haciendo noticias de que los caballeros quedaron para la casa, después dijeron para adentro y todavía no los encontramos. Y nosotros nos encontramos mañana, siempre en Sin Pauta. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Serena Radio Televisión.